¿Estáis preparados y preparadas? Pues vamos allá. En 3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas al podcast El Derecho y el Revés, la ley como nunca antes te la han contado, locutado por Daniela y John, donde vamos a abordar las últimas novedades legislativas que os van a ayudar con el estudio de vuestras asignaturas. Vamos a por ello. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Charlando con el Derecho, el podcast donde el derecho cobra vida y en cada día exploramos una nueva zona del derecho. Hoy viajamos a la zona del derecho civil, donde vamos a explorar uno de los temas más antiguos como fascinantes: la ocupación, el hallazgo y la accesión como formas de adquirir la propiedad. Estos temas serán algo que seguramente habrás escuchado, pero ¿a que no sabías encontrar un tesoro que te pueda hacer copropietario por ley? Para esto vamos a tener con nosotros al doctor Jorge Nitales, experto en Derecho Civil. Bienvenida, Jorge. Hola, muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo, Marioneta, pues para compartir un poco sobre este tema tan interesante, curioso y llenarte de conocimiento, porque creo que no tienes mucha idea, ¿no? ¿O sí? Igual no. Bueno, tengo un poco lo básico, la verdad. Si te parece, vamos a empezar por un poco lo básico y lo más famoso. Como experto que eres, para ti, ¿qué es la ocupación? ¿Cómo se lo explicarías a alguien que no es experto en derecho como tú? Pues es muy buena pregunta, Mario, ya que es un tema que está dando de hablar últimamente y es muy controversial. Desde el punto de vista jurídico y del Código Civil y muy generalmente, la ocupación es uno de los modos originarios de adquirir el dominio. Según el 110 del Código Civil, pues se refiere a la apropiación de bienes muebles que no tienen dueño, como los objetos abandonados, animales e incluso los tesoros. Así, para que me entiendas, tú te puedes encontrar un objeto que no es tuyo, que o tiene dueño o no tiene dueño en función del objeto, ¿sabes? Y puedes hacerlo tuyo, pero cada objeto con su requisito. Vale. A ver si me he enterado bien. O sea que puedo ser dueño de un coche o una bicicleta abandonada o incluso también de un animal abandonado como podría ser o un perro, un gato, ¿no? Sí, claro que sí. Puede ser, pues dependiendo un poco del objeto, ¿no? Vale, en el caso de los animales que has mencionado, imagínate que estás caminando por tu barrio y de repente te sigue un perrito. Y tú, con tu buen corazón noble, lo quieres llevar a casa, lo das de comer, lo bañas y te encariñas con él. ¿Te lo podrías quedar legalmente? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la cuestión. Pues la respuesta es que sí, pero con una serie de matices. Por ejemplo, en el 611, si el perro sabes quién es del dueño, tienes que devolvérselo. Ahora bien, si no lo sabes o no tiene nada que pueda indicar que tiene dueño, tienes que avisar a las autoridades. Generalmente a la policía local, que no hace una puta mierda, que siempre están ahí, ¿no? O al ayuntamiento, ¿no? Y ellos lo van a custodiar. Algo sirve, vamos. Eso es. Lo tendrán que custodiar, lo llevarán a una protectora y ahí va a empezar una cuenta atrás. Que en el plazo razonable, que ahora mismo no sé decirte, si nadie lo reclama o nadie no ha reclamado, no ha venido por él, no ha hecho ninguna denuncia, y tú puedes demostrar que no hay signos de maltrato ni abandono por tu parte, pues podrías solicitar la custodia e incluso adoptarlo legalmente. Ahí, cumpliendo con la ley y los requisitos del animal, sí que puede ser tuyo. Vale, creo que lo he entendido, pero me imagino que como en este caso nos has hablado de un animal, ¿esto funciona de la misma manera con otros objetos como puede ser una casa o un coche? Yo me imagino que no, pero para eso te hemos traído a ti. Pues claro que no. Nada es lo mismo un animal que está por ahí suelto o que se ha escapado que un coche. No varía las matices y muchos requisitos, ¿no? Mira, por ejemplo, en el caso del coche, que es un poco más complejo, imagina que tú te encuentras un coche aparcado en tu casa o en una finca o por ahí abandonado y que lleva meses con polvo, moho, que tiene signos de abandono, ¿no? Y tú dices, ¿y se lo arreglo y me lo quedo? Porque necesitas un coche, ¿no? Hay que ir a trabajar, ¿no? Vale, pues la respuesta es muy sencilla. Tú no te puedes apropiártelo, porque sí, hay que seguir unos requisitos. Porque aunque parezca como tal, los coches, aunque parezcan abandonados, siguen siendo dueños, siguen siendo bienes registrados, tienen un registro. Así que no son ocupables como un animal, como encontrártelo, ¿no? La pregunta que tú me dices es, ¿qué requisitos, no? ¿Qué podrías hacer legalmente? Pues imagina, tendrías que avisar a la policía o al ayuntamiento, como te he dicho antes, en el caso del perro, ¿no?
Ellos van a investigar si el coche tiene dueño, perdón, que casi siempre lo tiene, o sea, es un bien registrado. Pero en el caso de que no, o tal, o si nadie aparece y está realmente abandonado, podrán tú, que lo has encontrado, subastarlo o declararlo residuo. Solo tras ese proceso tú puedes adquirirlo legalmente, pero jamás por simple ocupación. O sea, no puedes coger y llevártelo a tu casa. Eso es un robo de toda la vida. Vale. Yo creo que me ha quedado bastante clarito, clarinete. Entonces, para que me quede claro, es decir, cada objeto va a tener su requisito correspondiente, ¿no? Sí. Vale, pues si te parece, vamos a pasar al siguiente modo, que me parece recordar que es el hallazgo. Si no me equivoco, yo diría que para mí el hallazgo es encontrarte un objeto y quedártelo, como por ejemplo puede ser una cartera. Pero digo yo, ¿cuál puede ser la diferencia entre un hallazgo y ocupación, querido Jorge? Pues claro que podemos pasar con el hallazgo. Al final todo está en el Código Civil. Si tienes unas dudas más adelante o si lo tienen los oyentes, pues podemos en el siguiente podcast, ¿no? A ver, pues en primer lugar la diferencia pues, está en el Código Civil, como ya te he dicho, ¿no? La ocupación es un modo originario de adquirir la propiedad de cosas que no tienen dueño, como ya he dicho antes, ¿no? Para no repetirnos. Mientras que el hallazgo se refiere a cosas perdidas, que sí tienen dueño y que las encuentra tiene la obligación de entregarlas a la autoridad. Si en 2 años no aparecen estos dueños de la cosa que se ha perdido, pues puedes quedarte con ellas. Vale, entonces, si encontramos, por ejemplo, un perro que nos encontramos, si tiene, pues por lo que me has explicado, si tiene un chip o una correa o algo que identifique que tiene un dueño o que sea posesión de alguien, esto será un hallazgo y se lo tendremos que devolver. Sin embargo, si tú, por ejemplo, te encuentras un perro salvaje, por así decirlo, o abandonado, que no tiene ningún dueño, ¿podríamos decir que si te lo quedas sería una ocupación? Sí, efectivamente, o sea, es algo muy sencillo. La ocupación es una cosa que no tiene dueño o que su dueño no la reclama, ya no la quiere, mientras que el hallazgo es algo que sí tiene dueño y que sí estaría interesado. Es el ejemplo de la cartera y el perro salvaje o perro abandonado, ¿sabes, no? Vale. Entonces, por lo que veo, el hallazgo es mucho más sencillo de lo que era la ocupación. Si no me equivoco, el hallazgo es sobre un objeto, como hemos dicho antes, que ya tenía un dueño con anterioridad y puede ser dueño si no lo reclaman, como puede ser un móvil. Y la ocupación, sin embargo, será pues un objeto que nunca ha tenido dueño aparentemente y que pasa a ser tuyo simplemente con eso, con la intención de querer ser dueño, por ejemplo, como te hemos dicho el ejemplo de antes, como adoptar un animal callejero. Sí, eso efectivamente lo había dicho, pero bueno. Bien, se nota que vas atendiendo y tal y que eres un poco más espabilado. Es un poco más de lo que pensaba, ¿no? Pensaba que eras más lento. Yo qué sé, brother, ¿qué quieres que te diga? Por algo esto se llama charlando con el derecho, ¿no? Si te parece, vamos a pasar al tema de la accesión, que la verdad que este es un tema que me parece más complejo. Entonces, si quieres, podemos empezar diciendo una pequeña definición, así que nos ayude a entender lo que es la accesión. Bueno, para que tú me entiendas tanto tú, Mario, como los oyentes que se interesen en ello, sin pasar ni por el Código Civil, ningún texto ni nada, o sea, ¿no? La acción es una forma de adquirir la propiedad cuando un bien se une a otro bien, de forma o natural o artificial o lo que sea. Pero esa unión se tiene que hacer sin causar daños y tiene que ser permanente, ¿no? Imagina, el propietario de un bien principal se convierte en el propietario de un bien secundario de otro propietario, ¿no? Es decir, existe un objeto que es el tuyo, del que tú eres propietario, y un objeto secundario del que es propietario otra persona, pero que ese objeto se adhiere al tuyo de forma permanente y que no se puede quitar, ¿no? Entonces pasa a ser tuyo. No sé si me vas entendiendo, ¿no? Vale, me parece haberlo entendido, pero me gustaría ver si podrías poner un ejemplo. Además, como en la ocupación, me imagino que será distinto en función de la cosa. Claro que sí, todo aquí, con cada cosa con su requisito, ¿no?
Vale, esto es un poco largo, ¿no? Porque hay 3 categorías, ¿no? La primera es la accesión entre mueble e inmueble, que eso es muy sencilla. Entre muebles entre sí, que todavía es más sencilla. Sí. La que es más complicada es entre inmuebles, porque hay ejemplos concretos, ¿no? Sí, vale. Si hay tiempo, entonces, si te parece, vamos a arrancar primero con la de muebles sobre inmuebles, si te parece bien. Sí, claro, hombre, si aquí nos parece todo bien, ¿no? Todo correcto. Yo te lo digo. Tú imagina que Pedro construye una pequeña caseta, ¿no? De herramientas, con sus propios ladrillos. Ladrillos y madera, que son bienes muebles que tú puedes mover. En el terreno de Laura, que es un bien inmueble. Aquí suceden 2 cosas. Si Pedro actúa de buena fe y pensaba que el terreno era suyo, Laura o puede quedárselo y pagar la caseta, el valor de lo que ha costado construirlo, o puede pedirle a Pedro que compre el terreno o que pague una renta, ¿no? O que si tal, o que lo quite, lo que a ella le convenga, ¿no? Y puede suceder que si lo hace de mala fe, sabiendo que el terreno no es suyo, sabiendo que Pedro ha construido eso en un territorio que no es suyo, se lo concede a Laura pues la capacidad de que sin pagar nada se lo quede o a exigir que derriba a su costa la caseta que ha construido, ¿no? Vale. Voy entendiendo. Vale, pues bueno, esto es el primer caso, ¿no? Pues en el segundo caso, entre muebles entre sí, cosas que se mueven, ¿no? Tú imagina que Ana, la pintora famosa o excelente, que tiene un lienzo muy valioso, ¿no? Que ha pintado un espléndido, una obra de arte, ¿no? Y su amigo Jorge, que es pintor, que se cree Picasso, sin permiso de Ana, pues pinta un cuadro sobre él, sobre el mismo lienzo, ¿no? Ambos bienes, lienzo y pintura, pues son muebles. Si Jorge actuó con buena fe, como en el anterior caso, se puede quedar con el lienzo pagando su valor. En cambio, Ana puede quedarse con el cuadro pagado, pagando a Jorge el valor de su trabajo, el Picasso, ¿no? Pagándole un Picasso, ¿no? En cambio, si actúa de mala fe, pues pierde el cuadro y puede tener que indemnizar a Ana por gastar un bien mueble, porque el lienzo ya no se puede recuperar, ya está pintado. ¿Sabes? No sé si me entiendes, ¿no? Vale. Me va quedando, la verdad es que me ha quedado muy claro. O sea, muchas gracias por tu explicación. Aunque, como has dicho, todo esto está recogido en el Código Civil. Pero a mí la verdad es que se me plantea una duda, que es sobre la ocupación. Y me gustaría saber más o menos qué bienes se pueden ocupar. Ya sabes, para en algún futuro poder probarlo. Claro, hombre. Pero si te parece, si me dejas así rápido, te explico el último ejemplo. Vale, perdón. No, no te preocupes, nada. Perdón. Sí, aquí todo el tiempo, hombre. Todavía nos quedaba un ejemplo que era el de inmuebles entre sí, que te había dicho que era más complicado, ¿no? En este te voy a poner un ejemplo recogido en el Código Civil, ¿no? El aluvio. Que se está si no me equivoco, en el 366 del Código Civil. Tú imagina que un río de forma lenta y natural y transitoria va depositando sedimentos en la orilla de una finca agrícola, ¿no? Va depositando pues hierbajos, piedras, lo que sea. Esta acumulación de tierra aumenta la superficie principal del terreno, ¿no? Del propietario del río. Según la ley, esta nueva porción de tierra pasa a formar parte de la propiedad automáticamente, ¿no? O sea, tienes una propiedad, una finca al lado del río y el río te trae más tierra, ¿no? Entonces vas expandiéndote, ¿no? Entonces eso pasa a ser tuyo, de tu propiedad. Esta regla se aplica siempre que el crecimiento sea progresivo y no intervenga la acción del hombre. O sea, tú no tienes que intervenir en nada, tú no puedes coger tierra y tal, ¿no? Ahora, si te parece, pasamos con lo de... Sí, ahora sí, ya estás tranquilo, has explicado todo lo que tenías que explicar. Sí. Vale, pues podríamos ir ahora a eso con la pregunta que te quería plantear, que es, en la ocupación, ¿qué bienes se pueden ocupar? Sí, bueno, esto ya casi que parece un interrogatorio, ¿no? Te podrías ponerme ejemplos también, ¿no? Bueno, es broma, ¿eh? Principalmente se pueden ocupar bienes muebles, sin dueño. Por ejemplo, los animales, ¿no? O los objetos de caza, pesca, bienes abandonados e incluso tesoros ocultos, que esto, si nos da tiempo, hablaremos más adelante, ¿no? Que no deben confundirse con bienes perdidos o extraviados. No es lo mismo un tesoro oculto que un bien que se ha perdido, ¿no? ¿Sabes? Vale. O sea, una vez con los ejemplos que me has puesto, me gustaría saber también, este tipo de ocupación se puede también relacionar
a la ocupación de casas, por ejemplo, que esto es un tema que encima últimamente lo tenemos muy reciente, pues porque hay bastante polémica últimamente, vamos. A ver, partimos de que son un poco distintos, ¿no? La ocupación de casas con K, como se dice ahora, una aberración, pero bueno. Partimos de que la ocupación regulada de la que estamos hablando nosotros, en el 610 del Código Civil, es una forma legal de adquirir la propiedad de bienes muebles que no tienen dueño, ¿no? Como objetos abandonados, animales, tesoros, etc., ¿no? En cambio, la llamada ocupación de hoy en día, ocupación con K, de casas por los conocidos como los ocupas, no es una forma legítima de adquirir propiedad, no es legal, sino una actuación ilegal que consiste en entrar, permanecer en un inmueble sin el consentimiento del propietario. Esta conducta, aparte de ilegal, antimoral y todo lo que quieras, puede constituir un delito de usurpación y allanamiento de morada según el caso de cada casa, ¿no? Según el tipo de casa y todo eso, ¿no? No vamos a entrar ahí, ¿no? Que no genera ningún derecho de propiedad ni posesión legal sobre la vivienda, como le haría la ocupación de la que hemos hablado nosotros. Bueno, la verdad es que en este tema no me quiero meter mucho más, porque esto dará para otra sesión de Charlando con el Derecho, en la cual tendremos de invitado especial, aparte de a nuestro querido Jorge, tenemos de invitado especial a Desocupa. Ay, entonces, ahí podríamos plantear un debate bueno. Entonces, antes de despedirnos, me gustaría ya saber un poco, más o menos, pues de la adquisición de dominio sobre un tesoro, como has mencionado antes, qué se considera un tesoro y cómo puede funcionar eso de ser copropietario. ¿Nos lo podrías explicar así un poco brevemente? Pues hombre, claro que sí, si aquí todo se explica. A mí me gusta mucho volver al Código Civil, ¿no? Entonces, Muy pesado con el Código Civil, ¿eh? pues ahí está todo, ¿qué quieres que te diga? A ver, ¿por dónde ibas? El tesoro, ¿no? Sí, el tesoro. Pues un tesoro, según el Código Civil, en el 350, 52, puede Eso, ser. artículo 352, si no me equivoco. Has hecho la búsqueda, ¿eh? Bueno, si me dejas de interrumpir, podemos seguir, yo creo. Sigue. Es broma, hombre, que puedes interrumpir todo lo que quieras. Bueno, según el 352, el depósito oculto e ignorado de dinero, joyas u objetos valiosos cuya pertenencia legitimada no puede determinarse. Eso es un tesoro. Para que algo se considere un tesoro, debe estar escondido, valioso y no tener dueño conocido. No es necesario que sea antiguo, aunque la práctica suelen ser tesoros de piratas, ¿no? Aunque por algo se llama tesoro. Vale, una pregunta que te iba a plantear. ¿Puede ser valioso? Se refiere a valor económico, porque para mí yo puedo tener una cosa que la considero un tesoro, una carta, por ejemplo, que te escribe un familiar, pero económicamente no es una cosa valiosa. Económicamente sino que es una mierda, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero sentimentalmente para mí es valioso. A ver, valioso no se refiere solo al dinero, puede ser valioso para la sociedad. Como en el ejemplo este tonto de los huesos de dinosaurios, ¿no? Sí. ¿Qué coño vale un hueso? Nada. Pero es valioso para el patrimonio, ¿no? Patrimonio Claro. del Estado, ¿no? No es valioso de dinero, sino de... El valor se le dará en función del objeto que es, ¿no? Si es dinero, pues es dinero. Si es un hueso, pues es un hueso, ¿no? Bueno, siguiendo con ello, el modo de ser dueño de un tesoro tiene requisitos como no la adquisición del dominio de un tesoro. A ver, me estoy liando un poco. No te preocupes. El modo de explícalo. es en el 614, ¿no? Si el tesoro se encuentra en una propiedad ajena, se divide entre el descubridor, el que lo ha descubierto, y el dueño del terreno en partes iguales. 50-50, un 50-50, ¿no? Como diría Amador, ¿no? Si el hallazgo ocurre en propiedad propia, si el tesoro pertenece íntegramente al propietario, ¿no? Todo mío. En los casos en los que el tesoro tenga valor científico, como hemos hablado antes, o histórico o artístico, el propio Estado, que no lo ha encontrado ni nada, puede adquirirlo, pero pagando un valor justo, en función del objeto, ¿no? Bueno, pero eso va un poco... ¿Eso se sigue al pie de la letra? ¿O Bueno, va un poco... sí, el Estado hace lo que quiera a veces, ¿eh? O sea... Ya, por eso. Pero bueno, pues la verdad que me ha quedado bastante claro. La verdad es que ha sido un placer tenerte aquí. Me habría gustado indagar un poco más en estos modos, pero la verdad es que se nos va de tiempo.
y tú eres una persona que ese tiempo lo necesita mucho. Para dormir, sobre todo. Siempre puede haber una segunda parte con otra visita tuya. Te espero. Tú ya sabes que estás invitado aquí en el podcast con Desocupa. Si quieres venir. Valoraré esa propuesta. Y eso, ha sido un placer haber tenido un jurista como tú y espero volver a tenerte pronto aquí. Es que decir, el placer es mío. Muchísimas gracias por darme la oportunidad aquí de dar a conocer mi trabajo y todo mi conocimiento. La verdad es que espero con ansias una segunda parte. No sé si con Desocupa o contigo o de otro tema, pero con ansias, la verdad. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Jorge, y a todos ustedes. Gracias por escuchar Charlando con el Derecho. Nos vemos en el próximo episodio.